ha tenido un incremento del 79%. Casi todas las cooperativas de la provincia, unas más, otras menos, han crecido a este ritmo. Entonces, en ese caso, el atraso tarifario y asignándole los valores que vimos antes es del orden del 17% para cooperativas que no tienen grandes usuarios y del 25% para cooperativas que tienen grandes usuarios. Esto es mucho más complicado para aquellas cooperativas que no tuvieron el 18% y que hoy están aplicando mayores costos operativos. Y esto rápido, porque esto lo vimos en la audiencia pública, pero sí sirve al momento del ataque, cuando normalmente al Consejo se lo ataca porque la tarifa es cara, porque ha aumentado, desconociendo a veces los socios por falta de información nuestra lo que sucedió con los costos de la cooperativa. Un usuario en el 2001 pagaba 21 pesos y un usuario pagaría 65 pesos según los incrementos tarifarios autorizados. Si esto lo comparamos, en el 2001 podía comprar 37 kilos de pan, hoy compra 12 kilos. O sea que estamos viendo que el atraso tarifario es significativo respecto del resto de lo que forma la canasta familiar. Un dato interesante que en el año 2001 la incidencia que tenía la energía en los 120 kilos era del 11%, hoy la incidencia es del orden del 7%. En el año 2001, estos serían los incrementos promedios del resto operativo, que son lo que la cooperativa usa todos los días. El gasoil, los elementos, esos son los promedios de datos estadísticos de la cooperativa, y que lógicamente esto hace que nosotros con los ingresos de 120 kilos compramos casi 40 litros de gasoil, hoy compramos 18. Entonces esta situación muestra y son elementos que sirven al momento de sentarse con socios que vienen y a veces agreden el consejo de que la realidad energética, si bien ha aumentado, pero respecto del resto de los productos, estamos viendo que son valores totalmente distintos. Ahora vamos a tratar de ver, y esto para ubicarnos en el escenario que viene, el gobierno dividió a todos los usuarios en estas bandas, que no los quiero aburrir, pero básicamente a partir del año 2008 empezó a segmentar a los residenciales hasta 500, hasta 700, hasta 1400 y van a ver que los precios son totalmente distintos. Y en esto lo que quise mostrar es lo que aumentó la generación y el transporte del 190%. Entonces, en realidad yo había hablado del 140 y acá estamos viendo 153. ¿Por qué se da esto? Se da por efecto de que el ERCEP, cuando nos da los aumentos, nos da sobre los valores totales. Pero ¿qué pasa? Hay cooperativas, especialmente las estacionales, que tienen un factor de utilización muy bajo, que a veces los aumentos que le asignan este no le alcanzan para pagar esto. Entonces, acá también hay otra distorsión más. ¿Está claro? O sea que a veces estos aumentos, hay cooperativas que no le alcanzan para pagar los costos reales que tiene de generación y transporte porque el ente toma un factor de utilización de 0,5. ¿Qué significa esto? Que vendo el 50% de lo que tengo instalado. Pero hay cooperativas que no llegan a esos valores, en esas cooperativas, las estacionales, tienen problemas. A partir del año 2009 y a partir de ahora, recientemente, en el año 2011, aparece en la factura de energía el subsidio real que el Estado Nacional le está dando a cada uno de los sectores, por lo que este sería el aumento real y este es el importe que significa el subsidio de la tarifa. Entonces, estos valores, tengámoslos en cuenta, porque subsidio significa que el Estado los está absorbiendo. Esta situación, lógicamente, no sé cuánto tiempo se puede sostener, entonces este es un dato que lo pongo ahí como para que ustedes tengan una idea de lo que significa el subsidio sobre el costo de la energía. Para el sector residencial, el 55% es el subsidio del Estado Nacional. Bueno, acá está, para los técnicos, por eso lo paso rápido, estos son los aumentos y el cálculo detallado de lo que estaba ahí, que es importante que conozcan. Para cada una de las categorías hay un cuadro de esto. ¿Qué sucede hoy y que no teníamos en el 2001? Hoy existe Internet.
Al existir Internet, existe la posibilidad que cualquier socio pueda acceder a la página del ente regulador y consultar el cuadro tarifario, cosa que no sucedía años anteriores. Y esto, lógicamente, es lo que genera las comparaciones respecto de la cooperativa del lado, de la vecina. Entonces, este es un tema que también tenemos que saber defenderlo y armar estrategias. ¿Qué hicimos nosotros en FESESCOR? Tomamos a las cooperativas, un total de 89, y vimos que de las 89, 14 están aplicando la estructura tarifaria del ERCEP, que hay 85 de las 89 que tienen usuarios residenciales, 85 tienen comerciales, 82 tienen rurales, 48 tienen grandes consumos con medición, 15 sin medición, y hay 28 cooperativas que tienen pendiente todavía de aplicar el 18%. O sea que esas cooperativas, cuando las comparemos, estamos cometiendo el error si lo hacemos con el cuadro tarifario del ERCEP, porque estamos omitiendo lo que le dije antes. ¿Está claro? Eso como mecanismo de defensa. ¿Qué representa FESESCOR? Representa el 38,6% en la venta de energía y el 48,82% de los usuarios de la provincia de Córdoba. Sobre esto hicimos lo que todos medianamente queremos, y este es un trabajo que vamos a tratar de enviárselo a cada cooperativa, es de comparar, vamos a volver un poquito atrás, de comparar cuánto cuestan 200 kilos residenciales, 500 comerciales, 500 rurales y un gran consumidor que tenga un factor de carga de 0,5 y que tenga una demanda de 60 kilos, o sea que consuma 21.000 kilos. Sobre esto hicimos la simulación. No sé si me van siguiendo la idea. Disculpe que vaya así, pero para que podamos llegar a la conclusión. Acá está con quién nos comparan, que es EPEC. EPEC 200 kilowatts lo tiene para febrero del 2011 a 55 pesos con un monómico, y muchos me preguntaron qué es monómico. Monómico significa sumar todo lo que tiene la factura y dividirlo por los kilowatts facturados. ¿Está claro? Entonces, si yo sumo cargo fijo, todos los monómicos y lo divido por los kilowatt hora, eso es el monómico. Entonces, 200 kilos en EPEC cuestan 55 pesos, 25 centavos sería el monómico. El sector cooperativo vemos que está por arriba, y hay cooperativas que tienen hasta 133 con un monómico de 0,66. Pero que hay que tener cuidado, esto es para los técnicos, pero también para los consejeros. Cada cuadro tarifario de la provincia de Córdoba tenemos 205, 204 de cooperativa y uno de EPEC. Tiene conformaciones de cargo fijo totalmente distintos. Entonces depende de dónde yo saque la foto de comparación, es donde está la diferencia. Para esta cooperativa tomada al azar, vamos a ver cómo se comporta EPEC y cómo se comporta la cooperativa. Y vemos que para entre 20 y 120 kilos, y ahí tenemos casi todas las cooperativas, grandes diferencias con EPEC, existen diferencias en algún caso casi el doble. No así para consumos. Entonces, como nosotros tomamos 200, van a ver que en 200 esta cooperativa tiene esta distorsión, pero si viene alguien con una factura de 60, mira la distorsión que hay. Entonces eso también hay que tener cuidado cuando comparo una con otra, porque tengo que hacerlo para cada unidad. El monómico es totalmente distinto. ¿Me siguen? Entonces no es lo mismo hablar en esta cooperativa de 400 kilowatts que hablar de 60 kilowatts. Entonces al momento de comparar, tengan en cuenta este detalle. En el comercial ya la diferencia no es tanto, sino que EPEC cobra 266 pesos, las cooperativas, incluso fíjense, hay cooperativas que cobran por debajo, y el monómico de algunas llega hasta un peso respecto de los 0,54 que es el valor de EPEC. En el monómico comercial, fíjense lo que se da para este caso. Si yo tomo los primeros valores, EPEC está más barato, pero miren lo que sucede a partir de, para esta cooperativa por ejemplo, a partir de 300 kilos ya es más caro EPEC que la cooperativa. Entonces volvemos de nuevo a que cuando comparemos tenemos que saber estos detalles.
Luego tomamos rural. EPEC no tiene rural, pero tiene publicado en su cuadro tarifario. Ahí vemos el monómico que tiene EPEC para 500 kilos a 272 pesos. Nosotros tenemos algunas cooperativas de 434, 524 y la media está por encima del valor de EPEC. En grandes consumidores, acá vamos a ver grandes consumidores con medición de demanda y grandes consumidores sin medición de demanda. Hay cooperativas que en su cuadro tarifario tienen la palabra gran consumidor, pero le facturan energía solo, ¿me siguen? O sea, solamente figura kilowatt hora. Al momento de leer es un gran consumidor, porque así lo escribieron cuando lo mandaron al cuadro tarifario en 2001. Y esta distorsión, para esas cooperativas que tienen grandes consumidores con energía, hay una gran distorsión respecto del valor de EPEC, que es este. Pero fuimos más allá, dijimos, ¿y cómo está EPEC del resto de las distribuidoras del país? Porque cuando empezamos a comparar cosas que no, porque no puedo comparar EPEC con una cooperativa por todo lo que les dije antes, ¿está claro? Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comparar EPEC con el resto de las distribuidoras del país. ¿Y esto viene por qué? Porque cuando nos tocó defender a Villa Dolores, la gente no hablaba de la tarifa de EPEC, sino que hablaba de San Luis. Y vamos a ver que cuando vayamos a la tarifa de EPEC no vamos a resolver el problema de San Luis. Por eso el tema es mucho más complicado que tener la tarifa por estos temas que yo les voy a plantear ahora. Fíjense lo que sucede acá. Esto es lo que cuesta, 200 kilowatts. Y nos llevó mucho tiempo, le explico por qué. Cada cuadro tarifario de las distribuidoras del país es bastante complicado de descifrar, más con el tema del subsidio. Creo que no hay ningún error, pero sí existe justamente porque llevó mucho tiempo interpretarlo en cuadro para poder hacer esta comparación. ¿Está claro ahí? Entonces, ¿qué hicimos? Lo mismo que para el estudio de FESECO. Le dijimos, ¿cuánto cuesta? Y acá, lógicamente, nos origina la bronca. Si hablamos de fondo compensador, ¿por qué no planteamos un fondo compensador nacional? Mire lo que pasa en un usuario que vive en la capital federal. ¿Cuánto paga 200 kilómetros? Paga 16 pesos con 54. Mire lo que pagan en Córdoba. Mire lo que pagan en el Chaco. Mire lo que pagan. Ahí tienen todo el escenario. Entonces, fíjense qué pasaría en Villa Dolores frente a esos socios que querían. El problema de Villa Dolores tampoco lo resuelvo pasando a tener la tarifa de EPEC, porque al lado está San Luis, que cobra 35 pesos. Y en 55 pesos, ¿vale? Entonces va a seguir la gente diciendo lo mismo, porque no resolvimos, aún teniendo esa tarifa, el problema de Villa Dolores, que comparar con el que está al lado. El que está al lado. Entonces, esto es para que reflexionemos que hay una gran distorsión en el mercado eléctrico argentino, y lógicamente en el mercado eléctrico de la provincia. Después termino en el comercial. Fíjense que el más barato es Tucumán, con 86 pesos. En el caso de Buenos Aires está 94, fíjense dónde está EPEC. También esto genera distorsiones que son interesantes tener en cuenta al momento de hablar de unificar cosas. Entonces tengamos en cuenta que San Luis, imagínense un comerciante de Villa Dolores que dice, si me cobra 110, mira lo que cuesta. Eso es lo que está pasando hoy en Córdoba. Para los grandes consumos, ya no hay tanta diferencia en Córdoba. Fíjense, 3.339 es 3.393 pesos pagan en Buenos Aires y 4.600 pagarían en Córdoba, pero si está en Tierra del Fuego tiene, aún con los factores de compensación, esta distorsión existe hoy con cuadros tarifarios del 2011. Para que lleguemos al debate, ¿qué tratamos de hacer ahora? Tratamos de ver el mercado eléctrico cooperativo siguiendo con esta línea de pensamiento, y esto que voy a hacer ahora es una simulación que la pueden hacer ustedes de cualquier manera porque son datos oficiales publicados por la Secretaría de Energía. Lo que hicimos fue tomar en orden decreciente a las cooperativas, me quedan 5 minutos, tomar en orden decreciente a las cooperativas y armamos grupos, como tenemos datos de 200, armamos grupos de 40, o sea, 5 grupos de 40 cooperativas, ¿me siguen? Entonces, la cooperativa que más factura en la provincia de Córdoba tiene 111 millones de kilowatts y en este grupo es un grupo que va desde 11 millones hasta 111 millones. Este otro grupo que armamos
son cooperativas que van entre 5 millones y 11 millones, cooperativas que van entre 3 millones y 5 millones, cooperativas que van entre 1.700.000 y 3 millones, y fíjense, hay cooperativas en Córdoba que venden 109.000 kilovatios. ¿Está claro? Con 1.700.000. Esa sería la dispersión que hay en Córdoba de 109.000 a 111 millones. Esas son nuestras cooperativas. Respecto de los kilovatios facturados, respecto de los usuarios, hay cooperativas de 22.000 y hay cooperativas de 32 usuarios. Ese sería, para que vean la cantidad donde están, esos son números para que se ubiquen ustedes. Esto es lo que consume en kilowatt hora por usuario por mes. Hay cooperativas que venden para cada usuario promedio 93 kilowatts y hay cooperativas que tienen en el promedio 1.000, 600, 400. Entonces esto lógicamente habla de mercados totalmente distintos. ¿Qué hicimos? Esto es un trabajo que compartimos en su momento con el ente regulador. Tratamos de definir algún índice, algo que mida la ruralidad, o sea, la dispersión. Entonces, esto está en estudio, pero les adelanto, sería kilómetros de línea, potencia instalada, potencia máxima, energía vendida, empleado y usuario, y se armaron estos índices. Kilómetros por kVA, kilómetros por kilowatt-hora, kilómetros por usuario, kilómetros por energía suministrada y empleado por megawatt-hora. Y dieron estos índices. O sea que en Córdoba el índice de ruralidad estaría en el orden entre 3 y 98. O sea, este sería medianamente una idea de que hay que trabajar también sobre esto porque esa es la realidad de los mercados. ¿Qué hicimos después para poder armar? Tomamos a los 5 mercados y le asignamos valores demonómicos, que después les explico dónde salieron, y dijimos, ¿dónde está el tema cooperativo? Y vimos que en el primer sector de las 40 cooperativas está el 60% del dinero del sector cooperativo. O sea, si hablamos de el sector, en la venta de energía está el 65% y el 61% de los usuarios. Y hay un grupo de cooperativas acá que son las que están necesitando que trabajemos todos en una primera etapa, que son estas, que representan, fíjense, el 3,65% del dinero, el 2,%. O sea que acá hay 40 cooperativas que sí creo que necesitan en el corto plazo un estudio solidario del sector cooperativo, pero medianamente nos da una idea de cómo se distribuye el sector cooperativo medianamente. Esto puede ser en 5, puede ser en 7, puede ser en 10. Es una idea como para que medianamente veamos que hay un sector que maneja el 60% y en el resto de los sectores se distribuyen 40%. ¿Qué hizo FESESCOR frente a esto? Frente a la discusión de que la tarifa es cara y barata. Le dio una herramienta informática a cada cooperativa para que todos los meses comparara su cuadro tarifario y su ingreso con el de EPEC. ¿Para qué es esto? Porque siempre se la estaba atacando diciéndole respecto de EPEC y sirvió también para un estudio de simulación interesante que con esto termino. Esto se lo envió FESESCOR a todas las cooperativas. Como siempre, hay un sector de las que trabajan y colaboran y otras que no. FESESCOR recibió 28 cooperativas que cumplieron, como correspondía, recibimos más, pero 28 se pudieron. Y un dato interesantísimo el que tenemos, ¿por qué? Porque en ese estudio dijimos, si ponemos todo, cuota capital, todo lo que la cooperativa cobra en concepto de energía, ¿y cuánto cobraría si aplicara, por ejemplo, un cuadro tarifario X que es el de EPEC? ¿Qué diferencia hay? Y vimos que en el lote, que representaba una muestra del 18% de la venta y el 25% de los usuarios, la diferencia era del 23%. El 23% sería medianamente. Y con este monómico de 0,52 cooperativa y 0,40 EPEC, hicimos simulaciones que no sirven nada más que como para, esto es mi sueño y el debate que sigue, que FESESCOR estos datos los tenga con total certeza, que ustedes los tengan porque es la única forma de defender. Si no tenemos información, si no sabemos dónde estamos parados, no podemos armar ningún mecanismo de defensa. Entonces dijimos, ¿cuánta plata haría falta para salvar a aquellas cooperativas más chiquitas?
Una cooperativa, fíjese, una cooperativa asignándole un monómico de 80, que es una barbaridad, pero asignándole un monómico muy alto, recauda, le queda una diferencia compra-venta por mes, ahí está, no lo estoy viendo bien, de 5.000 pesos. Con 5.000 pesos puede una cooperativa funcionar. Entonces, acá vamos a ver ahora higiene y seguridad que sigue, y vamos a ver que funciona pero con riesgos altísimos, y son los que tenemos que evitar, porque una cooperativa que haga algo mal lleva por delante al resto. Entonces sí funciona porque funciona, pero funciona como dice el contrato de concesión que firmó. Nosotros estamos seguros que no. Por eso asignamos, esto es una idea solidaria, de decir, bueno, ¿qué pasa si le asignamos un monto para que pueda funcionar? ¿Cuánta plata haría falta? Harían falta 8 millones de pesos anuales, y medianamente representa el 0,6% de todas las cooperativas y el 0,3% del sector integrado, o sea, EPEC y cooperativa. Estas son ideas, solamente estoy tirando números como para ver pasos de acción que pueden seguir hacia adelante. Y ahora fuimos por más, porque la pregunta es, che, ¿qué pasa esto con EPEC? ¿Cómo es el tema? Estos son números que no los tomen nada más que como una idea. Está claro, por eso le puse idea. Son números que, según los datos que nos cuesta mucho encontrar, el monómico de EPEC, esta sería la venta publicada por EPEC, nosotros creemos que la facturación de EPEC es de 1.300 millones de pesos. Y creemos que la facturación de las cooperativas es de 826 millones de pesos. Por lo tanto, el mercado integrado de la provincia de Córdoba estaría hablando de 2.130 millones de pesos. ¿Qué hicimos ahora? Le aplicamos el monómico de EPEC a las cooperativas. Este sería el importe de diferencia, o sea, la plata que haría falta en el caso que tuviéramos que aplicar todo, un cuadro tarifario, el que sea. Y fíjese, de un 24%, medianamente se aplicaban en la simulación tarifaria los monómicos que FESECOR había relevado coinciden. Por lo tanto, son datos interesantes que no los teníamos, y gracias al trabajo que se hizo este año, podemos decir que medianamente esa sería la diferencia que habría. Es un número aleatorio, no lo tomen, pero ¿dónde estamos parados? Con esto, y apurándome el coordinador, la idea era de que medianamente hoy tomaran algunos datos sobre los cuales estamos trabajando, y ahora sí, lo más jugoso es el debate y las preguntas que ustedes quieren hacer, y muchas gracias por el silencio. Bueno, habíamos omitido pedirle que tomaran nota de las consultas para no interrumpirlo al ingeniero. Ya está presente los distintos ingenieros representantes de la Comisión de Higiene y Seguridad. No obstante, han sido amables y nos dan 5 minutos para que ustedes puedan hacer las preguntas del ingeniero José. Si hubiera. De todas maneras, también aclaramos que todo este material que ha sido proyectado, el ingeniero José ha tenido la amabilidad de dárnoslo para que se lo compartamos vía email, que es más completo, lo hemos visto y realmente tiene otras fines. Si no hay preguntas, yo quiero leer. Perdón. No, solamente quería decir de que creemos que la información que necesitan las cooperativas es fundamental para preparar ese trabajo tan amplio que ha presentado el ingeniero. Pero a pesar de ser FESECOR la entidad que lo requiere y que nos representa en este caso, vemos ya de la jornada anterior, del congreso anterior, que hay muchísimas cooperativas que no envían esa información, y entonces es como que de esa manera no vamos a avanzar. Es decir, sería una obligación de las cooperativas cumplir con ese requisito, nada más ni nada menos. Muchas gracias por reforzar desde su silla ese concepto. Señor coordinador, yo no me quisiera... Esto lo escribimos cuando tratamos en su momento, en una publicación, esta fue hecha en el año 2006 por FESECOR, cuando hablamos del tema que viene sobre la seguridad, la higiene y seguridad en el trabajo, la seguridad en las instalaciones, con la lectura del contrato que hemos firmado. Entonces, la idea es que se vayan de acá tratando de que cada uno en su puesto de trabajo
ya sea como empleado, como gerente, como asesor, como consejero, se pregunte, porque si no tenemos en claro esto, es posible que los planes de acción sigan siendo de pelearse entre nosotros, y es lo más grave, ¿está claro? O sea, acá lo que está pasando, nos estamos peleando entre nosotros, ¿por qué? Porque no sabemos dónde está. Entonces yo voy a leer, y termino con esto, coordinador. ¿Dónde estamos? Para todos, en cada sector, ¿dónde estamos? ¿A dónde debemos ir? ¿Cómo podemos llegar? ¿Con qué recursos humanos contamos y cuáles se necesitan? Capacitación. ¿Con qué recursos económicos contamos y cuáles se necesitan? ¿En qué tiempo debemos llegar? ¿Y cómo establecemos las prioridades? Esa es un poco la idea para que cada uno se lleve. Para mí fue muy triste ver cosas que sucedieron en el 2011, de desconocernos entre nosotros, de no tener claro, de verlo a Anisacate peleando solo, o sea, yo creo que esto nos tiene que servir para que realmente lo que se dijo en esta mesa, que es muy interesante, lo que dijo la dirigencia, lo hagamos, porque si no, nos vamos a ir sin el contenido. O sea, el movimiento cooperativo, lo más grande que tiene es la integración. Entonces, para integrarnos está nuestra federación. Si yo no confío en mi asesor, que es mi federación, y es muy posible que la federación tome cualquier camino. Entonces yo creo que tenemos que revisar. Si yo participo en una federación como FESECOR, tengo que sentarme y exigir que la federación tenga toda la información para que al momento de sentir el ataque de cualquier sector estemos informados. Porque estamos viendo que ahí anda Mina Clavero con su problema, ahí anda Anisacate con su problema, y el problema de Mina Clavero y el problema de Anisacate es el problema del movimiento cooperativo de la provincia de Córdoba. Si creemos que solo Anisacate lo va a resolver, estamos equivocados. Si creemos que Mina Clavero, entonces ahí es donde tenemos que trabajar juntos, porque mañana nos puede pasar a nosotros. Gracias, coordinador. Muchas gracias. La pregunta de la cooperativa de San Basilio. Hola. Ingeniero José, hay dos cositas simples. En una, a un punto de vista para saber dónde estamos. Viste que está la pelea de aceptamos el formato de tarifario del ERCET, o el normal, o teóricamente es el que usa EPEC, o seguimos con nuestros sistemas tarifarios que tienen 10.000 ciclos distintos. Esa es una. Nosotros, lo que te puedo informar, en el Consejo Regional 11, Sur, se trató de que, por total unanimidad, se aceptó de que todas las cooperativas que lo formamos, por lo menos a partir del año que viene, tratemos de ir llevando todo a un mismo modelo, no de valores, modelo tarifario, para por lo menos podernos comparar, que de ahí partimos más. Y la otra, que es una pregunta para hoy: ¿qué es lo que dicen las resoluciones sobre cómo facturamos el lunes? ¿Qué tarifa usamos? ¿Qué dicen las resoluciones de cómo facturamos el lunes? Tened en cuenta que hay una resolución del ERCET por la cual hubo cambio de subsidios. Muy bien la pregunta. Febrero, el año pasado, la resolución del año pasado nos aclaraba cómo volvíamos en octubre. Este año no le dijo nada. Es la primera, en cuanto al... Este es un debate, o sea, yo acá voy a hacer el mea culpa. Creo que lo dijo muy bien Castillo acá cuando dijo que si no nos preocupamos nosotros, lo van a hacer los otros, o sea, el Estado va a ser, mientras nosotros sigamos discutiendo, de que a FESECOR no le doy la información, pero sí se lo doy a la Fomento Cooperativo, le mando el balance, a FESECOR no le mando nada. No trabajamos en los consejos regionales, más bien que nos va a ir mal. La realidad cooperativa es la siguiente. No existe en el movimiento cooperativo ningún cálculo técnico, ¿está claro? Porque el cálculo técnico original, que fue el de la 24065, fue violentamente modificado por la 93-2004, o sea, la misma Secretaría de Energía cambió la regla de juego cuando dejó ser la energía algo que era un negocio para ser un tema social. Entonces ese es el debate que se tiene que dar en el movimiento cooperativo. No sé si lo mejor es un modelo, dos modelos, tres modelos. Lo que sí creo que no debe ningún empleado de una cooperativa no saber defenderse cuando es atacado.
Y lo que sucede cuando nos atacan es que no tenemos en claro. Y sí tenemos que decir que hay sectores y hay cooperativas que su cuadro tarifario llevó horas de debate para cobrarle un peso más al gran usuario. Porque sin eso no estaba la ambulancia. Digámoslo, y es el debate que tendrán que dar. O sea, viene un poco lo que plantea, bien o mal, vamos a estar de acuerdo o no, por escrito y firmado Jesús María. Son todos los debates que tenemos que dar. O sea, un modelo técnico es lo que lógicamente dijo la 24065 y la consultora Quantum dice que en Córdoba eso no está sucediendo. ¿Por qué? Porque seguimos con lo de... Entonces, este debate yo creo que es el que debe ser este congreso de hoy. Yo les pido a los que redactemos las conclusiones que el año que viene haya 4 jornadas, que sean jornadas regionales para llegar a este congreso ya con ponencias de las regionales. Pero yo creo que ese debate, el segundo, el cuadro tarifario de octubre, es el mismo que el de mayo. Nosotros vamos a tratar de, para aclarar, eso salió en una circular, pero para que tengan claro, el cuadro tarifario de octubre que tiene que aplicar este mes es el mismo que el de mayo, pero con el nuevo subsidio. Eso se explicó, posiblemente no está claro, lo vamos a tratar el lunes mismo vamos a tratar el coordinador de mejorar. Ese es el mensaje, pero te digo, de acá la idea es que salgamos para empezar a trabajar. Si nosotros no conocemos lo que estamos manejando, encima no hay alguien, como en este caso FESECOR y la defensa, vamos a actuar siempre por reacción, nunca vamos a tener propuestas, y es lo que están pidiendo a veces el Estado, el ERCEP, ¿qué propuesta tiene FESECOR? Es imposible hoy que emita una opinión seria FESECOR si no tiene información. Entonces, esa es un poco la tarea que discúlpeme, muchas gracias. Hay 2 más que van a ser designados, lo designó FESECOR, el gremio, fueron en conjunto, se van a designar 3 cooperativas como para dar un puntapié inicial en algo que creemos que es muy importante: proveerle al personal el equipamiento mínimo, indispensable y necesario para que puedan trabajar en forma segura. Así fue entonces que se compraron estos kits y van a empezar a ser entregados ahora. Eso fue en octubre, si no me equivoco, García, fue octubre del 2010, ¿no es cierto? Bien. Acá está lo que compone el kit, la parte que aportó la firma Wantex, que es un kit eléctrico completo para trabajo en altura, de la firma Caram, casco, anteojos de seguridad, guantes dieléctricos y la protección mecánica para dichos guantes. Y la firma Endesa, este es el equipamiento que aporta: una puesta a tierra, una práctica de maniobra, un detector de media tensión para maniobra y un detector de baja tensión para maniobra. Hay una segunda etapa en el 2011 en donde empezaron a sucederse una serie de requerimientos en materia de capacitación. Ya se brindaron cursos, para decirlo de alguna manera, regionales. En realidad, alguna cooperativa cabecera de la región solicitó el curso y gentilmente invitó a todas las cooperativas vecinas para que pudieran participar. Esos cursos ya dictados son Monteguay, Pueblo Italiano, Villa del Dique, Morteros. Aproximadamente ahí se capacitaron 250 personas, trabajadores, más los dirigentes de varias de las cooperativas de la zona. Ahí estamos en el curso de Monteguay. Donde fue teórico y práctico, se dio también la parte de rescate en altura, con equipamiento específico para eso. Siempre desde la comisión intentamos decir que en una primera medida tenemos que conseguir que la gente tenga el equipamiento para poder trabajar en altura y si tiene un accidente, no tener encima un accidente por la caída de altura, si tiene un accidente eléctrico. Pero cuando conseguimos eso, estamos a mitad de camino. En el mejor de los casos, tengo un accidente con una persona que tenía un contacto eléctrico, queda colgado del poste, de la grúa, de la barquilla de donde esté trabajando, y tengo escasos minutos para bajarlos y comenzar la resucitación cardiopulmonar si quiero tener alguna posibilidad de éxito en la vida de esa persona. No tengo un equipamiento, o no es tan simple bajar a una persona que queda colgado con un arnés, si no tengo un equipamiento y tengo alguna práctica en eso.
ya se han empezado a incorporar ese equipamiento en muchas cooperativas y ya se están empezando a efectuar prácticas, y algunas cooperativas lo toman como una norma ya específica a cada determinado tiempo, practicar el descenso de las personas en un caso de emergencia. En Monteguay también se dio el curso de RCP, con la parte, la fase teórica y la fase práctica. Eso ya es Villa del Dique, en julio. Morteros, ahora en octubre. Es importante, por lo menos a nosotros nos llega mucho, cuando vamos a dar estos cursos, ver el gran nivel de participación dirigencial que hay en los cursos. Estamos hablando de que en la mayor parte de los cursos que hemos dado había muchos dirigentes cooperativos. Eso nos ayuda mucho en lo nuestro, pero creo que también contribuye y ayuda mucho en la cooperativa de cada uno. Acá también se marcó, o fue un hito muy importante para la comisión mixta. El 28 de febrero del 2011 se hace presente en la reunión de la comisión mixta el doctor Sereno, actual secretario de Trabajo, donde manifiesta el apoyo desde el punto de vista del Estado de esta comisión, y a su vez pone de manifiesto el interés que tienen en conformar y empezar a trabajar junto a nosotros con un representante de la Secretaría de Trabajo. Ya en agosto del 2011 se incorpora prácticamente en todas las reuniones el ingeniero José Garzón, que está a cargo de la CIMAT, Condiciones y Medio Ambiente de la Secretaría de Trabajo. Y en septiembre vuelve a hacerse presente el doctor Sereno en alguna de las reuniones de la tripartita. Eso es la historia. Contarles es más que nada querer compartir con ustedes qué vino sucediendo en esta comisión. Pero tenemos algunos desafíos futuros, o sea, no solamente queremos contarles la historia, sino qué es lo que pensamos, cómo vemos y cuál es la visión que tenemos desde la comisión tripartita para el año, lo que nos queda del 2011, pero fundamentalmente para el 2012. Creemos que hay dos puntos que son importantes afianzar. Continuar con el programa de capacitaciones, ¿sí? Hay actualmente en esta semana 2 solicitados, ahora me acaban de decir la gente del gremio que ya hay un par de cursos solicitados más. No sé si vamos a llegar antes de fin de año a poder hacerlo, probablemente no, pero ya los empezaremos a programar para el año que viene. Lo importante de esto es que no es Coronel Moldes o Villa Dolores, es la cooperativa de Coronel Moldes y varias cooperativas de alrededor, y la cooperativa de Villa Dolores y varias cooperativas de alrededor de ellos. Con otra característica, muchos de los cursos que en otras oportunidades organizábamos desde FESESCOR, encontrábamos las cooperativas de FESESCOR. En los cursos que hemos organizado ahora, hemos encontrado cooperativas de ambas federaciones en los cursos. La difusión del reglamento de la AEA para trabajos con tensión en baja tensión, que si bien no está vigente, está sujeta, como dije antes, a discusión pública, es casi un hecho que se va en muy poco tiempo va a estar vigente. Y si sucede lo que creemos que va a suceder, o como mejor dicho sucedió con la reglamentación para trabajos con tensión en media tensión, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo inmediatamente sacó una resolución adhiriendo y por lo tanto transformando en una reglamentación aplicable esto. Y la certificación de competencias para obtener la habilitación de trabajo con tensión y baja tensión. Esto surge como consecuencia de lo que vamos a ver en breve, de lo que está proponiendo esta nueva reglamentación de la AEA. Les decía que está sujeta a discusión pública y básicamente de todo lo que es la reglamentación, que es bastante extensa, voy a tocar 2 puntitos, muy cortos, porque encima también tengo muy poquito tiempo. La habilitación en trabajos con tensión y en baja tensión. Esto, para aquellos que estamos en el tema de seguridad, es un tema que nos lleva a muchas discusiones, el trabajo con tensión, en baja, en media. Lo único que teníamos hasta ahora, de alguna manera avalado por la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, era trabajos con tensión en media tensión, lo cual los empleados de nuestras cooperativas, en principio, no ejecutan. Lo único que hacemos es seccionar o
reponer una línea a través de una pértiga y guantes, un trabajo a distancia, un elemento energizado. Pero no hacemos trabajos con las líneas energizadas. Cosa que ya se está discutiendo en muchos lados por una cuestión de calidad de servicio y demás, posiblemente haya que empezar a trabajarlo a futuro. Pero en media tensión no lo teníamos. En baja tensión, nuestros trabajadores, diría que casi la totalidad, trabaja con tensión. El ejecutar una bajada domiciliaria con un cable preensamblado, con la línea tensionada, es un trabajo con tensión en baja tensión. Y ahora sí vamos a tener una reglamentación que nos va a decir cómo ajustarnos específicamente a eso, desde el punto de vista de seguridad y desde el punto de vista de todos los dirigentes que están acá, sin olvidarnos de todas las responsabilidades que nos van a implicar no ajustarnos a la normativa. Y otro tema que nos genera a diario problemas. El celular, de las varias veces que suena después, ahora en la época de verano, es para comentarnos de algún tema de esto. Gracias a Dios, esta reglamentación también lo especifica claramente, o sea, se van a acabar las discusiones. Ya no va a haber más dudas de cómo va a haber que hacer las cosas. Son dos cositas que vamos a tocar rápidamente. Fíjense en lo que hacen habilitar al personal para el trabajo con tensión. Habla que la empresa habilitará al personal a realizar los trámites de habilitación para realizar trabajos con tensión cuando se verifique, o sea, cuáles son las condiciones que se deben cumplir para que la empresa autorice a un trabajador a ser habilitado. Conocimiento de la tarea, que sea demostrable, yo acá lo resumo, ¿no? En la reglamentación está bien especificado cada punto. Conocimiento de los riesgos, conocimiento de los dispositivos de seguridad, aval de experiencia en trabajos similares o capacitación equivalente, consentimiento voluntario del operario para trabajo con tensión, aptitud física y mental, antecedentes de baja siniestralidad y aceptación de normas, reglamentaciones y cumplimiento de las disposiciones disciplinarias. Todas esas condiciones voy a tener que tener para que una persona, un trabajador de redes, pueda acceder a una habilitación. Vamos a ver qué es la habilitación. Exámenes físicos y mentales. El personal será sometido a este tipo de exámenes para los trabajos con tensión: clínico, laboratorio, electrocardiograma, electroencefalograma, audiometría bilateral, visión de fondo, rayos X cervical y lumbar, examen psicológico. Se deberá evaluar la capacidad de trabajo en equipo y la actitud personal frente al apego a las normas y las reglamentaciones, capacidad de concentración y la orientación temporoespacial. Hoy tenemos algo como esto. Cuando hablamos de habilitación, en muchos casos decimos sí, pero es que el personal... Yo siempre digo, ¿ustedes han habilitado al personal de ustedes a que trabaje con tensión? La primera respuesta es no, nosotros no habilitamos a nadie. Sí, en algo tienen razón. Lo que está pidiendo esto es que la habilitación sea escrita y visada por el responsable de seguridad. En eso ninguno lo tiene. Ahora yo les pregunto, si un trabajador va a hacer una bajada domiciliaria, una línea de baja tensión o con tensión y tiene un accidente eléctrico, ¿estuvo habilitado por alguien para ir a hacerlo? ¿O él entró, violentó un candado de la cooperativa, robó un vehículo, escaleras, herramientas y a escondidas de todo el resto de la cooperativa salió a hacer el trabajo? Lo que hay es una habilitación de hecho. ¿Sí? Es de hecho. O sea, de hecho hoy los estamos habilitando. No nos asustemos con esto. Creo que esto lo único que va a traer es un poquito más de claridad, de tranquilidad y nos va a llevar a hacer las cosas un poco mejor. Hoy todos los trabajadores... Gracias. Hoy todos los trabajadores, me avisan que tengo nada más que 5 minutos. Todos los trabajadores están habilitados para hacer su trabajo y los están habilitando ustedes. Ustedes como dirigentes, los jefes de red, los ingenieros de línea y demás. Conocimiento de la tarea. Todo empleador deberá mantener actualizado un registro escrito de las acciones de capacitación que fueron realizadas. Fíjense, cuando hablamos de capacitación no hablamos de información, estamos hablando muy claramente de lo que es la capacitación. Van a solicitar que tengo que tener documentado el contenido desagregado por los riesgos, o sea, no que fui capacitado para trabajo en altura, todos los riesgos para los que fue capacitado desagregados. Las actividades que se desarrollaron, además me está pidiendo específicamente, ¿no? RCP, primeros auxilios, rescate de personal, absolutamente todos los temas los declara puntualmente. Las actividades desarrolladas,
la duración de cada actividad, la evaluación individual de cada trabajador, las acciones y seguimiento previstas, fecha, firma y aclaración de la persona capacitada. Fíjense en lo que aclara el reglamento. Se deberá contar con capacitadores propios o externos que posean antecedentes y reconocida experiencia en la materia, quien luego del curso deberá emitir un informe calificando individualmente a cada trabajador capacitado. Y en base a eso, la empresa lo habilitará después. Emisión de la habilitación la hace el empleador una vez cumplimentados todos los requisitos. Tiene que estar visada por el responsable de seguridad de la empresa. El tipo de habilitación deberá decir esa habilitación escrita. ¿Qué tipo de habilitación es? Detecta dos grandes clasificaciones. Una para el trabajador que está habilitado para trabajar él en tensión y conducir un grupo, y otro que está únicamente habilitado para trabajar con tensión y tiene que ser conducido por alguien. La tensión de las instalaciones a la que está habilitado para trabajar y la fecha de emisión y de vencimiento de dicha habilitación. La vigencia de la habilitación, que se va a hacer revisada a lo sumo cada 2 años, y con previo un examen psicofísico, reciclar la capacitación y nuevamente la firma de la conformidad del trabajador para esos trabajos con tensión. Este es el segundo punto, así que voy a cumplir 5 minutos porque acá termino en esta diapositiva. Digo, esto nos va a servir para que no tengamos más discusiones. Y realmente es bastante complejo para todos los que estamos en seguridad atender las inquietudes de las dos partes, del trabajador que debe salir a trabajar en condiciones atmosféricas desfavorables y del dirigente que debe sufrir el acoso telefónico, de celular y demás de todo el resto de la comunidad que le está exigiendo que vuelva a su servicio. Creo que esto, nos trae claridad, porque ahora vamos a tener una reglamentación que dice cuándo sí y cuándo no. Precipitaciones atmosféricas. En caso de precipitaciones atmosféricas, los trabajos se podrán comenzar o continuar a juicio del responsable del trabajo, y para ello el personal deberá contar con ropa de lluvia. Acá aparece un personaje más que no lo definí, pero que está en la reglamentación, que es el responsable del trabajo. Para cada tarea o maniobra deberá existir un responsable de ese trabajo, de esa maniobra, cosa que actualmente tampoco tenemos. Al no tenerlo específicamente, ¿sí?, no quiere decir que no exista. Siempre hay un responsable. Y ese es el problema. ¿Está claro a qué me refiero? Tormenta eléctrica. En caso de tormenta eléctrica, los trabajos no se comenzarán y de haberse iniciado se interrumpirán. No puedo mandar a personal al campo durante una tormenta con descargas atmosféricas. No puedo y no debo. Y esto también es una cuestión que venimos hablando de la cooperativa. Sí, ingeniero, porque usted vive en Córdoba, después a nosotros nos vuelve locos acá. Bueno, la idea es que en esto de las capacitaciones no solamente debemos pensar en los trabajadores y en los dirigentes, sino que desde las cooperativas, si es que nos consideramos una empresa social, debemos capacitar a la comunidad y debemos explicarle a la comunidad por qué se dan estas cosas. Hemos tenido experiencias en algunas cooperativas que a través del canal local hemos hecho pequeños micros donde se pasan y se les explica a la gente el porqué de determinadas situaciones de riesgo. Y se sorprenderían de ver cómo se ha aceitado la relación entre la comunidad y la cooperativa, cómo se han disminuido los reclamos, las discusiones, las llamadas telefónicas y demás. Porque mucha gente que hacía esos reclamos no sabía, y no tiene por qué saberlo, el riesgo que ponía un trabajador a meterlo en el medio del campo, al lado de una línea eléctrica cuando hay descarga atmosférica. Fue suficiente que se le explicara a la comunidad cuál era ese riesgo y automáticamente cesaron los reclamos, o por lo menos en su gran mayoría. Niebla espesa, habla de que el responsable del trabajo toma la decisión, y en el caso de viento también pone algunos valores de limitaciones de viento, por ejemplo 50 km/h como límite para evitar el riesgo del trabajador que está haciendo su tarea en altura. Ahí termino, le cumplo con los 5 minutos, cumplo para que no coman la comida fría.
Y quiero decir que estas gracias las quiero hacer, las hago a título propio, pero seguramente representando a todos los colegas míos que estamos en esto. Quiero darle las gracias a las dos federaciones y a la entidad gremial, porque creo que esto va mucho más allá de lo que nosotros podemos mostrar en nuestras diapositivas. Encontrarnos durante estos últimos 2 años, absolutamente todos los meses sentados en una misma mesa, con discusiones salariales de por medio y donde jamás se filtró ninguna, en la mesa de trabajo, nunca ninguna discusión que no fuera la técnica, la exclusivamente de seguridad. El apoyo que nos dieron las autoridades de las dos federaciones y también de la entidad gremial fue incondicional en este aspecto. Y creo que también habla de una madurez que debemos empezar a tener en la Argentina. Podernos saber sentar a discutir temas en común, porque nadie discute que en esto de la seguridad de los trabajadores estamos todos en el mismo barco. Dirigentes, empleados, entidad gremial y Estado. Fue el Estado el que vino a decirnos: nosotros queremos estar sentados acá. Un Estado que ya tiene una experiencia muy particular a través de la cuatripartita en la construcción, un ejemplo en el país. Ayer se desarrolló la última sesión de este mes y venía gente de Buenos Aires a decirnos que están admirados porque es la única provincia en el país donde están tan representados y se sientan con tanta libertad a discutir los temas. No sé si es la única comisión tripartita donde se trabaja a nivel país, pero me animo a decir que si no es la única y si no es la primera, debemos estar en el segundo lugar. Eso también habla bien de Córdoba y también habla bien de todos los dirigentes cooperativos que de alguna forma contribuyen y nos avalan a que podamos seguir trabajando. Por eso estas gracias son gracias a todos los actores, porque creo que de esa forma vamos a empezar a trabajar en serio en materia de seguridad, dignificando el trabajo, dignificando a los trabajadores y que el trabajo sirva para ganarse la vida y no para dejarla en el intento. Muchas gracias.